Durante casi 2000 años, el mundo ha observado en silencio mientras la profecía más específica e impactante de la Biblia permanecía incompleta. Un templo, un lugar sagrado, un punto de intersección entre el cielo y la tierra, ausente desde el año 70 d.C., cuando los ejércitos romanos destruyeron el segundo templo. Pero la Escritura nunca dejó dudas. Volvería. Y con él, eventos tan impactantes que definirían el destino final de la humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, no habló en parábolas al abordar este tema. No contó historias simbólicas ni ofreció metáforas interpretativas. Dio una orden directa y urgente. Cuando, pues, veáis la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, en el lugar santo huid a los montes. Ninguna advertencia fue tan severa. Ninguna instrucción fue tan enfática. Era una orden de vida o muerte. Ese lugar santo no era genérico. Era el templo de Jerusalén, el mismo donde Salomón ofreció sacrificios, el mismo donde Jesús enseñó y purificó, y aunque el templo estaba a punto de ser destruido, Jesús dejó claro que volvería a existir, pues el evento que describió ocurriría después de su destrucción. Daniel, el profeta exiliado en Babilonia, había predicho todo con precisión quirúrgica. En su visión, un pacto de 7 años entre muchos sería establecido. Un acuerdo amplio, no solo con Israel, sino con varias naciones. Ese pacto iniciaría un período que cambiaría todo en el escenario de Oriente Medio. A la mitad de esos 7 años, el pacto sería roto, los sacrificios cesarían, y el templo sería profanado. No por cualquiera, sino por el propio Anticristo, el hombre del pecado. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, reveló el momento más perturbador de esta profecía. Dijo que el Hijo de la perdición se sentaría en el templo de Dios, como si fuera el propio Dios. No simbólicamente, no espiritualmente, sino físicamente, en el templo de Jerusalén, reclamando para sí adoración, autoridad y poder divinos. Un acto tan blasfemo que resonaría en los cielos y provocaría la ira de Dios sobre toda la tierra. El precedente histórico es aterrador. En 168 a.C., Antíoco Epífanes, rey sirio, entró en el Santo de los Santos, sacrificó un cerdo sobre el altar y erigió una estatua de Zeus en el lugar más sagrado del judaísmo. Los judíos quedaron horrorizados, llamaron a eso la abominación desoladora. Pero según las palabras de Jesús, aquello fue solo un preludio, un modelo, un pálido vislumbre de lo que ocurriría en el futuro, en una escala global y apocalíptica. La profanación futura no será un acto aislado, será el detonante de lo que Jesús llamó la Gran Tribulación, un tiempo de sufrimiento sin precedentes, nunca visto desde el inicio del mundo, un tiempo tan oscuro que, si los días no fueran acortados, nadie sobreviviría. Pero, por causa de los elegidos, Dios acortará los días. Las piezas están todas moviéndose hacia ese punto crítico. Por primera vez desde el siglo I, los judíos tienen acceso a la explanada del templo. Por primera vez en 2 milenios, existe un clima político favorable para un pacto entre Israel y naciones árabes. Los acuerdos de Abraham fueron firmados en 2020. Israel normalizó relaciones con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Y ahora incluso Arabia Saudita considera unirse. Un tratado de paz multilateral, que involucre a varias naciones, está cada vez más cerca, y mientras la comunidad internacional debate términos y fronteras, algo sorprendente sucede entre bastidores. Los preparativos físicos para el templo ya están listos. En el corazón de Jerusalén, el Instituto del Templo alberga una colección extraordinaria de objetos sagrados. La menorá de oro macizo con 7 brazos, que pesa 43 kilos, las trompetas de plata, el altar de incienso, la mesa de los panes de la proposición, todos recreados con precisión milimétrica, conforme a las instrucciones de Éxodo. Más de 100 utensilios sagrados han sido producidos. No son simbólicos, no son réplicas decorativas, son funcionales, sagrados, consagrados y listos para uso inmediato. El aceite de la unción, con ingredientes que muchos creían extintos, fue preparado según Éxodo 30. Las vestiduras sacerdotales fueron tejidas.
El pectoral del sumo sacerdote con las 12 piedras de las tribus de Israel está concluido. El diadema de oro con la inscripción «Santo al Señor» ya fue forjado. Pero no basta con tener los objetos, es necesario tener sacerdotes. Y eso también está en marcha. Hombres con linaje genético comprobado como descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, los Kohanim, están siendo entrenados. Estudian las prácticas de purificación. Memorizan los procedimientos de los sacrificios. Practican las ceremonias semanales y festivales. Más de 300 ya han completado el entrenamiento básico. En julio de 2025, estos sacerdotes realizaron el primer ensayo público del ritual de la novilla roja, el elemento esencial para la purificación del altar. Sin él el templo no puede funcionar, pero ahora incluso esto está siendo preparado. Todo avanza hacia el momento decisivo. ¿Y el templo? Los planos arquitectónicos ya están listos, elaborados por ingenieros y arquitectos especializados, aprobados por autoridades rabínicas, validados por el nuevo Sanedrín, el cuerpo religioso que fue restablecido en 2004 por primera vez en más de 1500 años. La estimación de construcción, de 3 a 7 años. Pero hay un detalle aún más revelador. La mayoría de las estructuras pueden ser prefabricadas acelerando el proceso. El único obstáculo restante es político, porque el monte del templo, lugar sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, aún alberga la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Sin embargo, ya se están proponiendo ideas para compartir el espacio. Construcciones paralelas, áreas interreligiosas. Un tratado de paz que incluya libertad de culto y garantías internacionales podría permitir lo que durante siglos parecía imposible, la reconstrucción del templo en medio de un acuerdo global. Y es en este escenario que surgirá el anticristo, un líder carismático, un mediador de conflictos, un genio político. Él firmará el acuerdo de 7 años, garantizará la paz, defenderá la libertad religiosa, y será aplaudido como el mayor pacificador de la historia. Durante 3 años y medio, todo parecerá funcionar perfectamente. Prosperidad, estabilidad, cooperación entre antiguos enemigos, el templo funcionando, sacrificios siendo ofrecidos, esperanza mesiánica renovada. Pero entonces, en el día 1260, exactamente a la mitad del pacto profetizado por Daniel, todo cambiará. El anticristo invadirá el lugar santo, entrará en el santo de los santos, interrumpirá los sacrificios y proclamará ser Dios. Un acto de arrogancia suprema, de blasfemia total, que dará inicio al tiempo más tenebroso de la historia humana. A partir de ese momento, comienza lo que Jesús llamó la Gran Tribulación, un período de tinieblas espirituales y caos mundial. La tierra será sumergida en engaño, persecución, catástrofes naturales y control global sin precedentes. El anticristo, ahora revelado en su verdadera identidad, exigirá adoración. Un sistema global será implementado. Sin él, nadie podrá comprar ni vender. Una marca, impuesta a todos, ricos y pobres, libres y esclavos, se convertirá en el signo vare de lealtad a este falso Mesías. Aquellos que se nieguen a adorar al anticristo serán perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados. Los que permanezcan fieles a Dios pagarán con sus vidas. Las Escrituras describen esta era como un tiempo de angustia, como nunca hubo desde que existe nación sobre la tierra. 1/3 de la humanidad será diezmado por guerras, hambruna y plagas. El sistema natural colapsará, el sol se oscurecerá, las estrellas caerán, los océanos se convertirán en sangre, la tierra gemirá bajo el peso de la maldad extrema. Pero incluso en este período sombrío, habrá esperanza. Dios levantará 2 testigos poderosos que profetizarán en Jerusalén durante 1260 días. Con autoridad celestial, anunciarán juicio, llamarán al arrepentimiento y confrontarán a los poderes mundiales. Serán odiados, atacados y finalmente asesinados, pero Dios los resucitará ante los ojos del mundo entero. Al mismo tiempo, un remanente fiel de judíos reconocerá a Jesús como el verdadero Mesías. Se volverán hacia Él,
llorando por aquel a quien traspasaron. Mientras tanto, en los cielos los signos se multiplicarán, las trompetas sonarán, las copas de la ira divina serán derramadas, juicios sucesivos caerán sobre los que siguen al Anticristo, pero el clímax profético ocurrirá en un solo lugar, el valle de Megido, también conocido como Armagedón. Es allí donde las naciones se reunirán para la batalla final. Todos los ejércitos del mundo, unificados bajo el liderazgo del Anticristo, marcharán contra Jerusalén. Intentarán destruir al pueblo de Dios, acabar con Israel, eliminar a los últimos resistentes al nuevo orden global. Y entonces, en el momento de mayor desesperación de la historia humana, los cielos se abrirán. La visión de Juan en Apocalipsis 19 se hará realidad. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llama Fiel y Verdadero, y juzga y pelea con justicia. Sus ojos son como llamas de fuego. En su cabeza, muchas coronas. En su muslo, un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús regresará, no más como siervo sufriente, sino como Rey conquistador. No vendrá solo. El ejército celestial lo seguirá, millones de santos, vestidos de lino fino, blanco y puro, montados en caballos blancos. La guerra será breve. Él abrirá la boca, y una espada saldrá de sus labios. Con ella destruirá a los ejércitos reunidos contra Jerusalén. El monte de los olivos se partirá en dos. Un gran valle se abrirá. El Anticristo será capturado y arrojado vivo al lago de fuego. Satanás será encarcelado por 1000 años. La tierra será purificada. La ciudad santa será restaurada. Y finalmente, la gloria del Señor habitará de manera visible entre los hombres. El tercer templo, aquel que desencadenó toda la secuencia de eventos, ahora será purificado. Pero incluso ese templo, con toda su importancia profética, no será eterno, porque Juan vio la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Y declara, no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La presencia de Dios será permanente. No habrá más velos, no habrá más sacrificios. El propio Cordero estará entre su pueblo. Él enjugará toda lágrima de los ojos. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Pero, hasta que ese día llegue, la pregunta más importante no es cuándo ocurrirá, es, ¿estás listo? Las evidencias están ante nuestros ojos. Las profecías se alinean como piezas de un rompecabezas profético, acuerdos multilaterales en curso, preparativos listos en Jerusalén, el sistema global unificándose, el mundo avanzando hacia un escenario profético exacto como el descrito por Daniel, Pablo y Jesús. El tiempo de la neutralidad ha terminado. Estamos siendo llamados a tomar una posición, a vivir en santidad, a abandonar la tibieza espiritual, a predicar con urgencia, a buscar al Señor con todo el corazón. Porque cuando la trompeta suene y el Rey aparezca en los cielos, no habrá más tiempo para el arrepentimiento. Este mensaje no es sobre especulación, no es sobre miedo, es sobre preparación, porque las profecías bíblicas no fueron dadas para satisfacer la curiosidad, sino para estimular la santidad. Pablo escribió, sabiendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando aceptamos la fe. No estamos esperando una señal cualquiera. Estamos viendo la convergencia de todas las señales. Falsos maestros se multiplican. Guerras y rumores de guerra se intensifican. La naturaleza gime con terremotos y catástrofes. El amor de muchos se enfría. La apostasía avanza. Y el templo está a punto de ser reconstruido. Cuando eso ocurra, el mundo celebrará un nuevo tiempo de paz y seguridad. Pero para aquellos que conocen las Escrituras, ese será el signo de que el fin ha comenzado. Puedes elegir ignorar. Puedes tratarlo como exageración. Puedes burlarte, como hicieron en los días de Noé. Pero el día llegará, y en ese día los cielos se abrirán, y el Cordero regresará, no como Salvador sufriente, sino como Rey y Juez. Y entonces solo quedará una pregunta:
¿Estás listo para encontrar al Rey?